tomar tu asiento. El predicador invitado el domingo pasado nos dejó una tarea. ¿Cuántos le hicieron? Oh, pocas manos se han levantado. Era sencilla, no era nada complicado, ¿no? Era decirle a tu cónyuge si estás casado, o si tienes novio, si tienes hijos, así, miras a los ojos y decirle te amo. A mí me encantó hacer esa tarea. Era decirle a tus hijos te amo. Te amo, iglesia. Es bueno que sepan que su pastor les ama. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo número 39, para continuar la serie titulada No te rindas. Es una serie narrativa basada en la historia de José, el del libro de Génesis, y hoy titulado el mensaje El respaldo constante del Dios justo. El respaldo constante del Dios justo, basado en Génesis, capítulo 39. Voy a leer ahora los versículos del 1 hasta el 6. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Subraya esa frase, que es clave. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es dinámica, es eficaz. Y te imploramos humildemente que tú dispongas nuestros corazones y nuestras mentes a escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Que nos edifiques a cada uno. Tú sabes las situaciones que podemos estar enfrentando de manera personal o familiar o en el ámbito laboral. Pero yo te imploro que tu palabra nos hable de una manera directa y clara a nuestras vidas, edificándonos y ayudándonos a seguir adelante, creciendo en la fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Les pedí, si tienes la Biblia impresa, que trataras de subrayar esta expresión que aparece en el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Porque en este momento todo parecía estar en contra de José. Pero ahora viene un respiro. Imagino que usted también ha tenido esos momentos en su vida en los que después de una larga enfermedad o una dura prueba o un sufrimiento intenso o la pérdida de un ser querido, alguna situación difícil, alguna situación desafiante en la que usted se sentía que la carga era demasiado para usted, de pronto usted empieza a sentir un alivio, un respiro. ¿No le ha pasado? Dice, parece que al fin voy a poder respirar tranquilo. Y este es el ambiente ahora en el que nos está introduciendo la trama bíblica en el inicio del capítulo 39. José había sido rechazado por sus hermanos envidiosos, maliciosos, hermanos que no soportaban ver que él era el favorito de su padre, hermanos que no solo lo meten en un pozo, sino que al sacarlo de allí lo venden como una mercancía más para ser llevado José a un país totalmente desconocido, con una cultura desconocida entre gente que tampoco él conocía. Así que en medio de todo ese sufrimiento, aunque José está en un lugar no deseado, en un destino que para él era inesperado, esto significa un alivio para José. Y esa expresión, mas Jehová estaba con José, es una frase que está describiendo la aprobación y el respaldo de Dios para con José. José era un joven que podía recibir el respaldo de Dios y la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque José era un joven que amaba a Dios y respetaba a Dios. Él quería honrar al Señor. Dios miraba con agrado a José
Y la manera en que lo demostraba era dándole su bendición y su respaldo. Así que la estancia de José en casa de Potifar, que era alguien principal en Egipto, aunque en condición de esclavo José, esto fue un suspiro o refrigerio para él. Así que José ahora se encuentra muy lejos de su casa y de su familia, forzosamente apartado de su padre, distante de su comunidad de fe, viviendo lejos geográfica y físicamente de las prácticas religiosas de su familia. José está en un país totalmente desconocido, en una cultura desconocida y con gente desconocida. Y el ambiente al que estaba expuesto, es importante entender esto, no era favorable para que él mantuviera su fe y sus valores. Y en este espacio de tiempo, y tomando en cuenta las condiciones ya mencionadas, José de nuevo comenzaría a ser probado. Y las escenas en este capítulo se suceden rápidamente. Usted comienza a leer y usted siente que la narración ocurre en tiempo acelerado. Personalmente creo entonces que el autor de Génesis está concentrando una breve trama de acontecimientos que yo creo de manera personal que se tomaron su tiempo para suceder. Es decir, la Biblia no nos dice cuánto tiempo tomó desde que José llegó a casa de Potifar hasta el momento exacto en que Potifar, mirando las habilidades de este joven y el potencial que tiene el joven, lo pone a cargo de todas sus cosas, como un mayordomo, como un administrador. Pero esto también vendría a ser una oportunidad para que él creciera de forma personal y en sus habilidades de administración y de liderazgo. La Biblia no nos dice qué tiempo tomó eso, pero yo considero, por algunas cuestiones que están implícitas en el pasaje, que debió haber pasado algún tiempo, o algunos meses, o algunos años. ¿Y por qué me atrevo a asegurarlo así? Quiero que observe la progresión que muestra el propio texto bíblico en las acciones que son descritas. Por ejemplo, usted lee el versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Un hombre que no era hebreo, un hombre que no conocía al Dios verdadero, al mirar el comportamiento, las interacciones, la actitud del joven José, él comienza a ver que algo especial había en él y que era algo sobrenatural. Que no era solo una capacidad personal, sino que había algo mayor, que el propio joven que estaba dando respaldo al joven y que hacía que el joven ahora fuera mirado con gracia delante de su jefe, de Potifar. En el versículo número 3 dice, y que todo lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que Dios estaba dándole respaldo a José. Aunque era esclavo, Dios, el soberano del universo, estaba con el esclavo joven, prosperándolo, bendiciéndolo y ayudándolo a que su jefe lo mirara con gracia. En el versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos. Le caía bien a Potifar. Y a Potifar le agradaba a José. Y le agradaba la manera en que se comportaba, la manera en que realizaba sus funciones. Dice el versículo 4, no solo halló gracia en sus ojos, sino por cómo le servía. Y entonces le hizo mayordomo de su casa. Y quienes han estudiado un poco acerca de la historia de Egipto en aquella época, aun cuando los egipcios no eran muy condescendientes con los esclavos, a quienes traían para que trabajaran en construcción y en muchos otros proyectos, habían ciertos esclavos que tenían la oportunidad o el privilegio de trabajar dentro de la casa de sus amos. Y esta era la condición de José. Y este hombre pone a José como mayordomo de su casa y dice la Biblia en el versículo 4, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ponga atención. Porque aunque esta historia es milenaria, se está hablando de seres humanos que tienen la misma naturaleza que tú y como yo. Y que cuando alguien tiene poder y riquezas no los pone en manos de otro a la ligera, ¿verdad que no? Y construir confianza toma tiempo. Por eso creo que no fue algo de inmediato, que debió haber tomado tiempo observar el comportamiento de José, mirar cómo interactuaba con otros, y empezar a confiar en él para entonces depositar todo lo que aquel hombre tenía en la administración de un joven. Por cierto, recuerde un dato interesante que brinda la Biblia. ¿Qué era José? ¿En qué universidad estudió Business Administration? En ninguna, si lo que hacía era cuidar ovejas. Miren si la bendición de Dios estaba siendo evidente en este joven. Alguien que no había recibido capacitación técnica alguna para administrar bienes, personal y recursos, ahora Dios lo pone en gracia, lo capacita, lo ayuda, y uno de los principales de Faraón pone en él la administración de todos sus recursos y riquezas. Así que Potifar puso su absoluta confianza en José, un esclavo hebreo
que hasta el momento era desconocido y que acababa de llegar a Egipto. Recordemos esto, que José era solo un pastor y aunque la cultura de aquella época utilizaba esclavos para ponerlos en posiciones administrativas, adquirir conocimiento de administración iba a demandar tiempo. Y la confianza no se construye de inmediato, requiere tiempo. Potifar confió a José todo lo que poseía menos una sola cosa. Bueno, había algo más, pero otra cosa importante. No le dio a la mujer para que se la cuidara ni se la administrara, como es lógico. Pero además de delegar responsabilidades, José le asignó poder poniendo bajo su supervisión, dice la Biblia, todo lo que tenía. Y esto habla del alto grado de confianza que Potifar llegó a depositar en José. Y aquí quiero hacer una observación sumamente importante. Cuando Dios te favorece y te respalda, otra gente lo va a notar. El mundo, aunque no conozca a Dios, notará que en ti hay algo especial. Si tú eres alguien que camina en integridad y que ama al Señor y que teme a Dios y que intenta vivir una vida que honra al Señor, el mundo va a notar que tú tienes la bendición de Dios y que Dios te está respaldando. El respaldo de Dios siempre va a ser visible en alguien que camina con el Señor. En el versículo 2 me encanta esa expresión porque se reitera varias veces en la historia. Mas Jehová Dios estaba con José y vio su amo que Jehová estaba con él. Por eso lo digo, porque este hombre no temía a Dios. Potifar no era un hombre piadoso, temeroso de Jehová Dios. Y Dios está permitiendo que un hombre que no conoce a Dios se percate, se dé cuenta, entienda que Dios está con José, que Dios está respaldando a José y que la bendición de Dios está con este joven íntegro. El mundo va a notar cuando Dios te está bendiciendo y te está respaldando. Y no solo vio que Jehová estaba con él, sino que todo lo que hacía, lo hacía en su mano. El respaldo y la bendición de Dios eran visiblemente notables en la vida de José. Jehová, ¿no se escucha? Ok. Dice el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio. Ponga atención a esto que es importante. Jehová bendijo la casa del egipcio, no eran hebreos, era un egipcio, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía el egipcio, así en casa como en el campo. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo. El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Así que hay un principio interesante aquí. Dios bendice a José. ¿Por qué Dios está bendiciendo a José? Bueno, la propia Biblia nos deja ver que José era un hombre que tenía un corazón para Dios, era un hombre que era leal a Dios, que era fiel a Dios, pero también había otra característica en él que Dios bendecía mucho. ¿Saben cuál era? La diligencia. Esforzarse por hacer las cosas bien hechas, aunque fuera un esclavo. Así que la bendición de Dios sobre José, quiero que vea, tiene un alcance extendido. Dios no solo está bendiciendo a José, porque José ama a Dios, porque José anda en integridad. Quiero que vea, cuando hay un hombre o una mujer que ama a Dios, donde esa persona esté, la bendición se va a extender. ¿Y por qué lo digo? Porque el pasaje está revelando que Dios no solo está bendiciendo a José, sino el entorno donde José está. Potifar, su casa y sus bienes. Y la bendición también se extiende a proyectos estratégicos. Dice la Biblia que todo lo que tenía Potifar, todos los asuntos bajo la administración de José, incluyendo cosechas y animales del campo, estaban siendo bendecidos por Dios. Así que nada de aquello le pertenecía a José, pero José estaba influenciando su entorno a su alrededor, gracias, con su fidelidad a Dios. Así que la bendición se estaba extendiendo a su entorno, a proyectos estratégicos y también personas en el círculo de influencia de José como Potifar y su familia. Potifar, la familia de su jefe y los demás esclavos. Potifar y su familia estaban siendo beneficiados directamente por los resultados del buen trabajo de José. ¿Saben qué he descubierto en estos versículos que apenas comienzan el relato? Que Dios puede usar tu fidelidad y la mía como un canal de bendición para otras personas, aunque todavía esa gente no conozcan a Dios. Y cuando te encuentres en un entorno, ya sea familiar o laboral, difícil, si saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Ok. Cuando te encuentres en un entorno así, donde hay gente que no ama a Dios, tú comprométete a seguir amando al Señor y viviendo piadosamente.
Mantente respetando y amando a Dios, aunque los que están a tu alrededor no lo hagan ni sientan nada por Él. Y valora tus acciones como un acto de adoración a Dios. José era esclavo, pero estaba valorando su diligencia, su esfuerzo y su entrega a la responsabilidad que le habían dado como un acto de adoración a Dios. Él quería honrar con todo lo que hacía. Así que tu presencia, si eres un hombre o una mujer que ama a Dios, la calidad de tus acciones y la integridad de tus palabras van a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para iluminar los entornos más oscuros donde tú y yo podamos estar. Si permanecemos fieles a Dios, tú y yo, incluyendo en entornos que sean difíciles para nosotros, la bendición de Dios, te puedo asegurar por lo que enseña la Biblia, se hará visible y palpable a través de nosotros, creando un impacto más allá de nuestras habilidades naturales, dones espirituales e inteligencia. Por lo tanto, Dios nos usará para hacer una influencia positiva a ti y a mí y de gran impacto en otras personas y entornos, aunque ellos no crean en Dios. Donde quiera que Dios te ponga, sé un agente de bendición. Sea un buen embajador de Jesucristo. Pero ahora, José el íntegro no le va a durar por demasiado tiempo todo esto que está disfrutando. Porque empieza a ser probado. Cuando usted lee los versículos del 6 hasta el 12, esto es lo que nos dice la Biblia, que siendo José un joven apuesto, inteligente, íntegro, bien fornido, esforzado, llamó la atención de la mujer de Potifar, una mujer casada. Y aquí se empieza a complicar la historia de José, no por primera vez, una vez más. Las mismas circunstancias que al principio favorecieron a José en Egipto, recuerden ahora su posición de mayordomo de confianza en la casa de Potifar, esas mismas circunstancias ahora se volvieron dramáticamente en su contra. En lugar de su mayor éxito, que hasta ahora había tenido, porque era solo un pastor, se convirtió en el origen de una injusticia. Este vendría a ser su segundo pozo en el que José se vería atrapado. ¿Recuerdan el primero? Bueno, el segundo sería la casa de Potifar. Quiero preguntarte, ¿alguna vez un lugar de bendición o que sentiste que estaba siendo de bendición para ti llegó a convertirse inesperadamente en el lugar de la mayor prueba para tu vida? A ver si se los ilustro un poquito más. Ustedes no han visto la foto cuando la gente llega a Estados Unidos, lo reciben con globos, bien, welcome home. Y uno viene de un sufrimiento tremendo en su país y todo es fiesta. Hasta que empiezan a pasar los días y tienes que enfrentar la realidad de un país desconocido para ti, donde no se habla tu idioma, donde no es tu cultura, donde hay gente que no conoces. Y tú sientes como que ese lugar de bendición o libertad ahora se complica para ti. Pero pudo haber sido otro lugar. Sitios en los que tú llegas a dar lo mejor de ti. Y tú dices, ahora voy a aprovechar esta oportunidad y voy a ser o el mejor empleado o la mejor persona, me voy a desarrollar lo mejor que pueda aquí, porque yo sé que si hago las cosas bien hechas, supuestamente todo me debe salir bien, ¿no? Pero quiero decirte que a la luz de la Biblia, hay sitios que inician en la vida de uno prometiendo realización y felicidad, pero luego se convierten más adelante en un lugar de prueba y de desafíos. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado personalmente varias veces en distintas circunstancias y lugares que llego y siento y digo, esto va a ser el cielo en la tierra. Y de pronto usted siente que va descendiendo al mismo Seol. ¿Qué hacer entonces cuando hay sitios que se abren con puertas de bendición pero te cierran como prisión? ¿Qué podemos hacer tú y yo cuando en lugar de bendición, donde sentimos que todo va bien, que todo va prosperando, que el Señor nos está respaldando, de pronto todo eso se torna en un sitio de prueba, de calumnias, de injusticias y de tensión? ¿Qué hacemos? Aquí les comparto algunas lecciones que aprendí mirando el ambiente de la casa de Potifar. En primer lugar, cuando eso te suceda, sigue desarrollando tu resiliencia. ¿Sabes qué es la resiliencia, no? Una capacidad especial de adaptarnos, de recuperarnos y de salir fortalecidos después de enfrentar situaciones difíciles, injustas o de adversidades significativas. Es fortaleza interior, en otras palabras. Sigue desarrollando fortaleza interior. No significa que la persona resiliente no sienta dolor, ira o sufrimiento. La vamos a sentir. Significa que a pesar de esas emociones humanas que podamos experimentar,
Podemos seguir adelante física y psicológicamente usando la dificultad como una oportunidad para madurar y crecer personalmente, por supuesto con la ayuda de Dios. Así que cuando sientas que un lugar de bendición se está tornando en un sitio de prueba y de tensión, sigue desarrollando resiliencia. Lo segundo que te aconsejo y que vi en la casa de Potifar que deberíamos hacer es mantener nuestra humildad e integridad. La casa de Potifar personal y desarrollo, voy a usar ¿ok? La casa de Potifar ha sido un lugar de crecimiento personal y de desarrollo de las habilidades de liderazgo de José. Sin embargo, también se convirtió en el sitio donde un personaje manipulador y mentiroso, la esposa de Potifar, con sus palabras y acciones logró dañar la reputación que José había ganado hasta el momento y logró incluso más. Con sus mentiras y su manipulación logró que metieran injustamente a José en una prisión. La casa que abrió las puertas con increíbles bendiciones para el esclavo José fue el mismo sitio donde la injusticia, la lujuria de una mujer descontrolada y el engaño de esta lo confinaron a una oscura prisión. Escúchame, querido amigo o amiga. Aquellos que manipulan y que cometen injusticias, como la esposa de Potifar, se sentirán seguros y muy orgullosos de su éxito aparente. Es notable que la narrativa bíblica no registra ninguna defensa de José. En ningún momento José dijo, eso es mentira, amo, por favor, créeme. Imagínate tú, es esclavo, ¿cómo usted cree que se va a defender ante la esposa del jefe? Su silencio, el silencio de José, sin embargo, no era una rendición, era una obligación. Era un simple esclavo hebreo y representaba el lado más vulnerable en toda esta historia. Parecía estar a merced de aquella mujer maliciosa. Para el ojo humano, José estaba indefenso, a merced de la voluntad de Potifar y de su esposa, tal como lo estuvo anteriormente ante sus hermanos. La verdad es que la maldad, escucha bien, aunque la tuerca apriete, recuerda, la maldad nunca prevalece. Aunque parece tener la última palabra en el corto plazo, el silencio de José no significó derrota. De hecho, su aparente indefección expone una verdad poderosa. La vida de José estaba siendo preservada por una mano superior. ¿Sabes tú que por la posición de Potifar y el poder de Potifar y la autoridad de Potifar hubiera podido mandar a matar a José? Era el castigo para quienes traicionaban a personas de importancia en Egipto. Pero José no es asesinado, es enviado a una prisión. Así que la voz de un joven vulnerable estaba siendo silenciada por la injusticia y la opresión, pero la providencia divina seguía en acción. Y como les expliqué en el último mensaje de la serie que prediqué, providencia divina es Dios tornando en bien los acontecimientos que como resultado de la maldad humana y el pecado universal actúan en contra de la voluntad divina. Providencia divina es la bondad y la misericordia y el poder de Dios actuando soberanamente por encima y a pesar y en contra de la maldad humana y del pecado. Así que si tú has sido injustamente calumniada o calumniado, dañada o dañado producto de la manipulación de personas malvadas como la esposa de Potifar, y si has sufrido por injusticias, esto es lo que se puede aprender. Mantente humilde confiando en Dios y en su justicia perfecta, porque Dios siempre va a seguir bendiciendo y recompensando la humildad y la integridad de la gente que camina con Él. Recuerda lo que dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que cuando estés en un lugar de injusticia, de tensión y opresión, mantente humilde y conserva tu integridad. Lo tercero, cultiva más tu espiritualidad. Aunque las cosas se pongan más oscuras, sigue cultivando tu espiritualidad. La batalla en lugares de alta presión como la casa de Potifar no se gana con esfuerzo personal, sino con fortaleza interior que viene solo de Dios. Por lo tanto, cultivar nuestra espiritualidad es la única fuente de la fe necesaria para que sigamos adelante cuando se cometen injusticias con nosotros. Espera confiadamente en el Señor. Él no solo te sostendrá, sino que te vindicará públicamente a su tiempo. Él es el único capaz de reubicarte del calabozo al lugar correcto en el momento preciso. ¿Tu tarea cuál es? Y la mía, seguir siendo fieles a Dios
Y la tarea de Dios va a ser defendernos. Y en cuarto lugar, acepta la transitoriedad. ¿Qué significa esto? Que todo en la vida pasa, hermanos. Y esto duro que puedes estar enfrentando, también va a pasar, créeme. Recuérdate siempre a ti mismo o a ti mismo cuando estés en el lugar difícil que esto también pasará y solo durará por un tiempo y que lo que estás viviendo durante el tiempo de prueba no es el final de la historia, como esta escena, por dura que fue, tampoco fue el final de la historia de José. Por lo tanto, no permitas que el dolor de la injusticia o la incomodidad del lugar de prueba definan tu futuro. En lugar de fijar tu mirada en lo duro de las circunstancias o en la intensidad de tus emociones humanas, fija tu vista y tu confianza en el Dios justo. Él te sostendrá, Él es inmutable, Él está usando este momento para hacer algo mucho más grande en tu vida. Confía en Dios, no te rindas. Y aparentemente esta es la primera tentación a la que José es expuesto. Yo diría que es la primera tentación a nivel físico y sexual a la que el joven es expuesto, según el relato bíblico. Anteriormente José ya ha sido víctima del maltrato y los abusos de sus hermanos envidiosos y malvados. Y creo que en esa etapa pudo ser tentado a odiar y a tomar venganza de sus hermanos, pero no se dejó tentar. Pudo incluso ser tentado a cuestionar a Dios y los tratos de Dios con él en medio de los sufrimientos. Pero la Biblia guarda silencio en torno a los sentimientos interiores de José en medio de aquellas tragedias. Pero más adelante en este capítulo 39 nos deja saber la entereza del carácter y la integridad de José. La esposa de Potifar comenzó a desear sexualmente a José, no solo una vez. En repetidas ocasiones le propuso que se acostara con ella. ¿Por qué? ¿Por qué José se convirtió en el blanco del acecho de esta señora? Bueno, dice la Biblia que lo velaba hasta que por fin intentó atraparlo como un animal embosca a su presa. Lo acosó repetidas veces, aunque José le evitaba. ¿Pero por qué José? Era un hombre apuesto, joven, enérgico, inteligente, audaz, resiliente, cautivaba la atención de los demás, se ganaba el afecto incluso de personas en autoridad. José había adquirido una reputación entre el resto de los esclavos de la casa de Potifar. Demostró ser capaz de administrar con una eficacia increíble los bienes de su amo. Además, José personificaba valores y principios destacables como la integridad, la verdad, el honor, el respeto, el esfuerzo máximo y la diligencia abnegada. ¿Qué mujer no admiraría algo así de un hombre? Era un hombre que sabía lo que quería y que estaba altamente comprometido con los sueños que Dios le había dado. Pero ¿qué sabemos de la mujer de Potifar? De ella sabemos que tenía riquezas y posesiones. Un marido con una posición sumamente prominente en una de las regiones más prósperas y desarrolladas de aquella época. Y al ser parte de la familia de Potifar y al estar Dios bendiciendo todo en la casa de Potifar, ella también era beneficiaria directa de todo lo que disfrutaban los demás en aquella casa. Parecía ella tenerlo todo, pero no se sentía saciada. Sabemos además que tenía poder y autoridad también sobre los criados. Y aquí vemos a una figura de poder, esto lo vamos a ver muchas veces en la vida. Figuras de poder y de autoridad deseando e intentando aprovecharse de los vulnerables. En este caso, un joven criado, el personaje más vulnerable de toda la historia. ¿Qué no sabemos de la mujer de Potifar? No se nos dice su edad. Tampoco se nos dice si es la primera vez que hace esto. Y José, aunque joven, entendía claramente que acercarse a la mujer de su amo significaba una traición imperdonable, pero sobre todo una traición hacia Dios. Así que José nos deja a ti y a mí un claro ejemplo de cómo debemos responder ante las tentaciones. José evitaba a toda costa a aquella mujer y cuando se vio en una situación de alto riesgo, ¿saben qué hizo? Corrió, huyó. Y ya conocemos algunas acciones útiles para ser librado de la tentación. ¿Se recuerdan del Padre Nuestro? Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos, pídanle a Dios que los libre de tentación. Padre, líbranos del mal. Esa es una cosa que podemos hacer. Otra acción mágica que podemos hacer. Cuando nos veamos en el límite de una tentación, salir corriendo, hermanos. Huir como hizo José. Y algunos quizás lo cuestionen, pero miren, es el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo siglos después. Cuando usted lee 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, Pablo le dice también a un jovencito, huye de las pasiones juveniles.
Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué José no accedió a acostarse con la mujer de su jefe? El protagonista de la historia responde esta pregunta. Él mismo lo dice, ¿por qué no lo hizo? Los versículos 8 y 9 dice, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa, así que nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción a usted, que eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Pero además dice, sería un gran pecado contra mi Dios. Él lo responde, ¿por qué no lo hizo? No le está presentando excusas mentirosas ni maquilladas. Le está hablando de frente con honor y verdad. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Y creo que sería un gran pecado contra Dios. En otras palabras le está diciendo, debo ser leal a mi jefe, que por cierto es tu esposo, por lo tanto también deberías ser leal a él. Él me ha hecho responsable de todo lo que posee, por lo tanto debo actuar responsablemente y usted también debería hacerlo. Mi trabajo, mi autodisciplina, mi diligencia, mi constante integridad me han salvado de estar en un peor lugar. ¿Cómo voy a destruir todo lo que he logrado? Dios me ha bendecido y me está usando para bendecirte incluso a ti. ¿Cómo voy a traicionar a Dios? Por lo tanto, ni le voy a fallar a mi jefe, ni voy a traicionar a mi Dios. Y yo me puse a pensar, ¿cómo estaría siendo el rostro de aquella mujer cuando José le está diciendo todo esto? Hermanos míos, la tentación, nos enseña este pasaje, se vence primero en la mente. Antes de que llegue, ya se tiene que vencer en la mente nuestra. Antes del momento de la prueba, ¿cómo, pastor? Proponiéndote honrar a Dios y no traspasar líneas de peligros. Antes de que aquella mujer lisonjera, insaciable, lo asiera de la ropa intentando llevarlo a la cama, José ya había propuesto antes en su corazón permanecer leal a Dios y ser leal a su amo. ¿Se acuerdan ustedes otros jovencitos también que en medio de un desafío, donde estaban en otra cultura, en otro país, fueron tentados pero no cedieron a la tentación de su época? Daniel y sus amigos. Y dice la Biblia en ese pasaje, en el libro de Daniel, y Daniel propuso en su corazón, me encanta esa expresión. Es decir, antes de que llegue la tentación, ya tú y yo tenemos que proponernos. Si en algún momento me siento tentado, no solo una tentación sexual, muchos otros tipos de tentaciones. Eso se puede cultivar en una relación personal con Dios. Señor, dame la fortaleza interior, porque somos humanos, somos débiles. ¿Recuerdas tú que hasta el propio Señor Jesucristo, siendo Dios, fue tentado por el diablo? Así que no hay nadie en la faz de la tierra que no haya sido tentado. La diferencia de Cristo es que nunca pecó. Pero nunca te sientas demasiado fuerte o demasiada fuerte para creer que tú no vas a ser tentada. En cualquier época de la vida, déjame decirte. Y quizás con otro tipo de tentación que no es esta. Al ver que José había escapado dejando su manto en sus manos, la esposa de Potifar decidió acusarlo falsamente. De inmediato, ¿saben qué hizo? Llamó a los siervos, formó un escándalo tremendo. Mintió, afirmando que el esclavo hebreo José había entrado a su cuarto para forzarla y que ella había gritado para evitarla. Así que empezó a simular que ella era la víctima. ¿No conoce gente así? Te empujan y dicen, no, él fue que me lo hizo a mí. Se ponen de víctima a ellos. Ella está haciendo lo mismo. La mujer guardó el manto hasta que llegó el esposo Potifar y este regresó a la casa. Entonces le contó una versión manipulada de los hechos. Que el esclavo que él había traído ahora estaba intentando aprovecharse de ella y que al gritar él había huido y dejó el manto. Y al oír el relato, Potifar se enfureció y como castigo mandó a José a la prisión, lo metió en la cárcel donde estaban los detenidos, los presos del rey. Y así José quedó encarcelado. Segundo pozo en la vida de José. José no recibe de inmediato un premio o recompensa. Dime tú, ¿te fui fiel, Dios? ¿Dónde está mi recompensa? ¿Es esta la prisión? A veces nos van a pasar esos pensamientos por la mente. De inmediato no fue recompensado por haber vencido la tentación. Todo lo contrario, ahora está siendo confinado en una prisión por haber actuado con integridad, siendo víctima de la mentira, la manipulación y la calumnia. Sabemos todos que José era inocente, pero tenía una persona ante sí con poder manipulador y una autoridad de la cual abusaba para usarla en su contra. La experiencia de José ilustra una verdad crucial que quiero dejar en sus mentes. Nuestra fidelidad a Dios y nuestra integridad pueden desencadenar la injusticia humana en sitios como la casa de Potifar. No permitas que este costo te desanime ni cambie tu esencia. La rectitud y la integridad no son negociables. Jamás te sientas avergonzada o avergonzado
o culpable por ser una mujer justa o un hombre justo e íntegro, incluso cuando otros estén aprovechando de ti, te calumnien y hasta se burlen de tu piedad. ¿Sabes por qué? Porque tu enfoque y el mío no es la aprobación humana, sino garantizar el respaldo y la bendición de Dios. Las injusticias de otros no disminuyen el valor de nuestra fidelidad, solo demuestra la autenticidad de ella. Por lo tanto, no te rindas, mantente firme y recuerda que la injusticia de los hombres es temporal, pero la integridad Dios la va a bendecir por toda la eternidad. Nuestra respuesta a la tentación determina el precio que tú y yo pagaremos. La elección era ceder a la tentación o resistirse a ella. Cualquiera de las dos opciones trae consecuencias. Si cedemos a la tentación y nos dejamos atrapar por el pecado, sepámoslo bien, sufriremos separación de Dios, experimentaremos vergüenza y derrota espiritual. Es lo que hace el pecado con los seres humanos. Si resistimos la tentación y huimos del pecado, mantendremos nuestra integridad, seguiremos adelante con una conciencia limpia y Dios recibirá gloria con nuestra fidelidad y lealtad, aunque esto signifique que otros seres humanos que no aman a Dios continúen actuando injustamente en nuestra contra. Recuerda lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado, ¿saben qué significa? Muy dichoso el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que probablemente habrá gente que nos calumnien, se burlen de nosotros, nos menosprecien o hasta nos confinen a peores situaciones que no esperábamos. Pero recuerda que el precio de perder una supuesta oportunidad, un bien o una relación es infinitamente menor que el precio de la vergüenza, la derrota espiritual y la separación de Dios que trae el pecado. Termina la narración en los versículos 21 al 23 diciendo, pero Jehová en la prisión estaba con José. Se reitera la expresión. Dios seguía estando con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos míos, hasta el momento todo lo que hemos aprendido de la vida de José nos está otorgando una visión más amplia y profunda de la integridad y la rectitud en medio de la adversidad y la injusticia. Recuerda esto, la integridad no siempre impide que seamos conducidos a destinos no deseados como un pozo o una prisión, pero sí nos garantiza el respaldo y la bendición de Dios. Y nada en esta vida debería importarnos más que eso. Estar en paz con Dios, tener la bendición de Él y que donde quiera que estemos, el Señor nos esté respaldando. La integridad no siempre impide que seamos conducidos a destinos no deseados como un pozo o una prisión, pero sí nos garantiza el respaldo y la bendición de Dios. También tenemos por cierto que el precio de resistir la tentación siempre es menor que el costo de sufrir las consecuencias del pecado. Por lo tanto, esta semana, o quizás hoy, o los próximos días y meses, cuando te sientas tentada o tentado, no te rindas ante la tentación. Confía que Dios es suficiente para darte las fuerzas necesarias para vencer la tentación. Alza tus ojos al cielo, ruega el auxilio divino de Dios. Y si te sientes que estás al límite humanamente, recuerda a José, huye y corre. Pero ante la tentación, cero tolerancia. Y puedes estar seguro que el Señor en su momento te bendecirá. Por lo tanto, no te rindas. Que Dios en todas circunstancias está obrando. Que el Señor te bendiga. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestras debilidades como seres humanos. Los momentos en que nuestros pensamientos nos traicionan y nos llevan a pecar contra ti. O las veces que albergamos sentimientos que no te honran ni te agradan. Perdónanos, Señor. Danos la fortaleza interior
para decirle que no a la tentación y al pecado y para honrarte con nuestras vidas. Y cuando estemos enfrentando sitios difíciles y seamos víctimas de injusticias o de la manipulación o la maldad de otros, preserva nuestras vidas. Ayúdanos a seguir caminando en integridad y en humildad delante de ti, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, guarde nuestros corazones y guíe nuestros pasos. Y ahora, Dios, que tu gran amor, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Si usted es visitante por primera vez, por favor, tenemos un regalo para usted. Puede pasar a las mesas de bienvenida. Y si necesita oración, puede pasar a las estaciones de oración. Que Dios le bendiga.